adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te
Muy buenos días, amada iglesia, amor y vida a las naciones. Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta mañana a través de este canal. Agradecemos a todas las personas que domingo tras domingo se han estado conectando con nosotros. Esperamos que esta haya sido una semana bien bendecida y también protegida por el Señor. Rápidamente permítanme en esta mañana, antes de introducir la palabra, recordarles que ya el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar transmitiendo ya estos servicios también presenciales. Y como les dije el domingo pasado, estamos trabajando con 2 reuniones. Una que va a iniciar a las 9 de la mañana y una segunda reunión que se estará iniciando a las 11 de la mañana. Espero que usted ya haya estado ubicándose en cada uno de estos servicios en los cuales usted va a estar participando. Quiero informarles que lo que me han informado hasta ahora el equipo es que ya la reunión de las 11, ya el aforo está completo. Así que estamos trabajándole al servicio, a la reunión de las 9 de la mañana, que también está casi completándose también. Es importante que si usted todavía no se ha decidido, lo haga esta semana en los primeros días para que de esta manera pueda disfrutar también presencialmente de estas reuniones que vamos a tener. Como les dije el domingo pasado, los que no puedan inscribirse para estas 2 reuniones con las cuales vamos a iniciar, vamos a estar transmitiéndolo también por nuestra página de Facebook, así que pueden estar conectados no por YouTube, sino que van a estar conectados por la página de Facebook. Esa página, los pastores, los líderes inmediatos que ustedes tienen de las redes, les estarán mandando el link con anticipación para que usted se conecte también de esta manera y pueda disfrutar de esta culto presencial también en su casita, entendiendo que muchas personas, por las dificultades que todavía no han podido superar y están en cuidado, lo cual consideramos muy valioso que lo sigan haciendo, pero queremos que ustedes también estén con nosotros y que sean bendecidos a través de la palabra, de todo lo que vamos a transmitir los domingos. Así que seguimos con la transmisión en el servicio de las 11 para que tengan bien presente. El de las 9 no lo vamos a transmitir, solamente vamos a transmitir el del domingo a las 11. Así que en esta mañana, para este domingo, creo que el Señor me ha regalado una palabra muy pertinente que nos va a motivar, que nos va a animar nuevamente a mirar lo valioso que es la casa del Señor. Así que vamos a introducir este tiempo adorando al Señor, no escuchando, porque yo le invito a usted a que también se una en la adoración de una canción por Danilo Montero, que creo que nos va a ministrar mucho y nos va a desafiar sobre el valor de la casa del Señor. Volviendo a la casa del Señor, ese será el tema que en este domingo vamos a estar compartiendo con la iglesia, y vamos a tomar como base el Salmo 84. También vamos a estar tocando algo del Salmo 27 y del Salmo 122. Así que les invito entonces para que nos unamos en adoración al Señor con esta hermosa canción, Ven conmigo a la casa de Dios. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro Sí, lugar Señor. sobre la tierra. Así es. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa. Es una alabanza muy bíblica, donde toma lo que significaba para el salmista David, en especial, la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en
Señor, te damos gracias, porque creemos que es el tiempo de como iglesia volver a congregarnos, Señor. Arde mi Gracias. alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que Sí, Señor. nos amó. Este tiempo de regreso a la casa es un tiempo de fiesta por la fidelidad de Dios, por su protección. Hemos sido guardados por el Señor. Y en su nombre vamos a seguir siendo guardados. Gracias, Espíritu Santo, por haber cuidado de tu iglesia, por estar preparándonos, preparando nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, todo nuestro ser, para expresarte nuevamente adoración en tu casa. Esa casa que un día, Señor, tú nos dijiste que debíamos construir. Gracias, Señor. Alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Señor, gracias. en la casa de Que será una gloria postrera mayor que la primera. Gracias, Espíritu Santo. En estos tiempos de pandemia tú has estado trabajando con nuestro corazón, con el corazón de la iglesia. Gracias, Señor. Allí en su casa, dele gracias al Señor. Únase con su familia. Y déle un aplauso al Señor también porque Él se lo merece. Gracias, Espíritu Santo. Y esto era lo que el salmista David también expresaba. El Salmo 27:4, el salmista David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero me llama la atención cómo lo expresa también la versión internacional. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Y esta expresión me ministra: y recrearme en su templo. El mismo David en el Salmo 122, versículo 1, dice: yo me gocé, yo me alegré con los que me decían, vamos a ir a la casa del Señor. Y la verdad que hay alegría en nuestro corazón en esta mañana, porque es lo que hemos estado experimentando en el espíritu de esta preciosa iglesia Amor y Vida. El deseo de volver a la casa del Señor. El Señor nos ha guardado,
hemos sido fieles, ha sido un año difícil. Precisamente esta semana estamos cumpliendo un año de habernos alejado del templo, de convertir nuestras casas en iglesia, en la iglesia, en casa. Una visión importante que no podemos tampoco malgastar. Debemos seguirla aprovechando porque el Señor quiere que sigamos llevando adoración, llevando alabanza a esta ciudad, en el templo como en las casas. De por sí, ese es nuestro eslogan, ese es nuestro lema para estos últimos tiempos, en el templo y por las casas. Así que en el mes de abril vamos a estar activando todos nuestros grupos en las casas, donde creemos que va a traer un tremendo avivamiento también a esta ciudad. Pero estamos contentos porque esto que expresa el salmista es lo que hemos visto, cómo la iglesia sigue amando las casas del Señor. Esta semana prestamos aquí la iglesia para la asociación de pastores, para un foro donde la preocupación era qué hacer, cómo lograr que la iglesia nuevamente se anime de volver a la casa del Señor. Y la verdad que escuché algunos testimonios bastante preocupantes, ¿sí? Hay iglesias que han desaparecido, han dejado de existir porque no hay quien se reúna. El pueblo no se ha querido reunir. Otros están muy mermados. Tenemos un aforo que no es tan demasiado complicado, 50 personas. Sin embargo, hay muchas iglesias que esto no se ha podido todavía suplir, llenar, porque la iglesia ha perdido la visión de la casa del Señor. Así que en mi corazón como pastor de esta iglesia hay mucha gratitud de parte de Dios, porque yo observo una iglesia que está convocada y que anhela la casa del Señor. ¿Y saben por qué? Porque esta iglesia se ha preocupado siempre, no solamente por el culto del domingo, se ha preocupado en discipular a las personas, en darles orientación, en llevarles sanidad, en tenerlos en proceso de discipulado y de crecimiento. Y esto nos muestra que ustedes son una iglesia que han sido discipulada y que estamos preparados para seguir enfrentando los desafíos que no solamente nos ha dejado esta pandemia, sino los desafíos que va a seguir teniendo la iglesia. De los creyentes que se hayan afirmado bien en la fe, serán los cristianos que van a seguir dando testimonio y que van a seguir permaneciendo. Escuché a un pastor en esta ciudad, en esta semana, en la reunión que tuvimos en el foro, que decía, era un pastor amigo con el cual compartí un rato en este tiempo de esta semana, y me decía, pastor, personas, líderes que yo consideraba muy comprometidos con la iglesia, abrí la iglesia y no volvieron a la iglesia, no aparecieron por ninguna parte. Y bueno, me ha sorprendido que aquellos que estaban como en el anonimato, allí calladitos, que asistían a la iglesia, esta pandemia los animó y son los que están yendo a la iglesia. Y bueno, él expresaba su preocupación. Yo doy gracias al Señor porque por su misericordia yo he visto un liderazgo muy convocado, apoyando, trabajando y haciendo muchas cosas impresionantes para el Señor. Así que, iglesia, tenemos una nueva oportunidad de venir al Señor. Pero en esta mañana de venir al templo y, por supuesto, a disfrutar de la presencia del Señor. Así que en esta mañana yo quiero en especial invitarlos a que nos detengamos en este tiempo de reflexión que quiero tener con ustedes en el Salmo 84. El Salmo 84. Y este Salmo nos habla de la siguiente manera, y lo voy a leer en la versión internacional. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón
con todo el cuerpo. Canto alegre al Dios de la vida. Qué impactante. Con todo el cuerpo. En este año de pandemia, nuestro cuerpo ha estado muy pasivo. No ha habido alabanza, no ha habido danza, no ha habido aplauso, no ha habido palmas, expresiones de adoración al Señor. Pero nuevamente el Señor nos da la oportunidad de volver como cuerpo a ministrar de esta manera. El versículo 3 dice: Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en su templo. En la versión Reina Valera dice: bienaventurados, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fuerza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro. Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichoso los que en ti confían. Qué salmo tan extraordinario. Por la manera como se expresan de alabanza y de adoración este salmo, muchos comentaristas han querido atribuirle este salmo también a David, como ese gran adorador y como ese hombre tan apasionado y tan comprometido con la casa del Señor. Pero la mayoría de los comentaristas se acercan a pensar que este salmo en realidad no lo escribió David, que este salmo lo escribieron los hijos de Coré. Y yo quiero que subraye esa partecita porque va a ser muy importante en lo que yo quiero de parte del Señor compartirles a ustedes en esta mañana. Tengan en cuenta ese dato tan importante. Se le atribuye este Salmo 84 a los hijos de Coré. Entonces, en este tiempo de pandemia que hemos vivido como familia, como persona, como iglesia, en especial como iglesia, se han dado y aún se siguen dando reacciones diversas. Por un lado encontramos a muchas personas que en este tiempo de pandemia entendieron el valor de seguir a Dios y se afirmaron en la fe. Vemos a muchas personas que se han afirmado en la fe, que han adquirido un mayor compromiso con el Señor. Pero también en este tiempo de pandemia hemos visto también personas que siguieron con una actitud de indiferencia hacia la casa del Señor y las cosas del Señor.
con un deseo de volver atrás, de volver atrás. Yo espero en esta mañana estarle compartiendo a personas que todavía en su corazón aman a Dios y aman su casa. Pero por si alguien en este día ha estado viviendo en esa crisis, ha viviendo esa crisis de frialdad, de indiferencia, de falta de desánimo, todavía el desánimo que traía para la casa de Dios y para Dios mismo antes de la pandemia, no lo ha podido recuperar y hoy de pronto todavía está pensando si volver a la casa del Señor o no volver. Yo espero en esta mañana que al compartir esta palabra, al escuchar esta palabra que hoy va a ser compartida, provoque hambre y sed otra vez en la iglesia, en el corazón de las personas, chicos y ancianos, jóvenes y adultos, para volver a la casa del Señor. Así que, a la luz de esta escritura en esta mañana que he tomado como base el Salmo 84, y vamos a enfocarnos de que este salmo lo escribieron los hijos de Coré, unos salmistas, unos levitas, porque la familia de Coré eran unos levitas. Eran encargados de la casa de Dios, de ministrarle al Señor en el tabernáculo. Pero, ¿cuál fue la actitud que estos hijos de Coré y también David, porque vamos a estar compartiendo tanto de estos hijos de Coré como es imposible que al hablar de la casa de Dios no hablemos de lo que significaba la casa de Dios para David también. Pero ¿cuál fue la actitud que encontramos en este salmo que ellos tenían hacia la casa de Dios? Y lo primero que encontramos en este pasaje era los versículos 1 y 2 del capítulo 84 y también el versículo 4 del Salmo 27 en el caso de David. Era una actitud de amor por la casa de Dios. Bueno, diríamos en David está bien que todavía tuvieran ese amor por la casa de Dios. Pero los hijos de Coré, estos jóvenes, estos levitas, que expresen el amor por la casa de Dios, esto me parece a mí muy relevante hoy para la iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en número 16, para los que les gusta estudiar, estudien, vayan a ese pasaje en esta semana y lo estudien. Usted va a encontrar allí la rebelión de Coré. Y la Escritura dice que en esa rebelión de Coré se abrió la tierra y se comió a Coré y 250 personas más. Pero en número 26, eso lo encuentra en número 26, 10 y 11. Pero el versículo 11 a mí me llama la atención lo que enfatiza después de hablar de que Coré con su casa y 250 personas más habían sido enterrados vivos porque se abrió la tierra y se los tragó. El versículo 11 dice, y los hijos de Coré se salvaron. No sabemos si eran unos niñitos o ya eran unos adolescentes, pero se salvaron. Lo que sí tenemos que entender es que a la medida que estos niños, hijos de Coré, iban creciendo, se encontraron con los comentarios, con la murmuración o lo que sea de las personas que decían, estos son los hijos del rebelde Coré que se lo tragó la tierra.
No se reúnan con estos hijos, con estos jóvenes, porque esos jóvenes están bajo maldición. Así que esa historia, estoy seguro que llegó a la vida de estos hijos de Coré. Dios, intervención directa de Dios para acabar con su casa, con su familia. Sin embargo, me llama la atención que estos hijos de Coré, estos jovencitos, no permitieron que su corazón se dañara en lo relacionado con Dios, de su imagen de Dios, lo que ellos pensaban de Dios y de su casa. Y lo que encontramos aquí en este salmo es un deseo, un anhelo ardiente de estos jóvenes, de la casa, por la casa de Dios. Porque es posible que estos jóvenes en la historia les habían comunicado que su papá había formado parte del tabernáculo, eran los levitas escogidos para estar en el tabernáculo. Y estos jóvenes tomaron una buena decisión, y fue la decisión de no dejarse amargar, de no dejarse dañar, de no dejarse herir. Y yo les quiero hablar a personas que en el tiempo de la pandemia estaban heridos con la casa de Dios. Posiblemente estaban también heridos y resentidos con el mismo Dios porque no les había contestado una oración, porque dicen que les había fallado en algo, que no les dio lo que ellos pedían, etcétera. Muchos factores, porque no los había guardado, porque no guardó a su papá, a su abuelito, e inclusive porque no le guardó la mascota y se le murió la mascota y se resintió con Dios, etcétera. Muchas cosas que a veces nos cargan. Y si tú llegaste a esta pandemia con esa situación y dijiste, uy, qué rico, que voy a descansar de la casa de Dios. Yo espero que en este tiempo de pandemia el Señor haya dado lugar para que el Señor haya estado trabajando con tu corazón, para que el Señor haya estado trabajando con tu alma, para que el Señor haya estado trabajando con tu vida, para que el Señor haya estado trabajando con tus pecados que tenías allí y que no te habías liberado de ellos. Como les dije en el ayuno que tuvimos de 21 días, wow, este año ha sido para mí un año de tratamiento de Dios, de proceso de Dios, de reflexión y de análisis de mi vida y de limpieza, de una cantidad de cosas que el Señor ha estado haciendo. Y frente a esta, les compartió la bendición que tenemos con mi esposa de estar en una mentoría internacional, donde cada 8 días, los viernes, nos reunimos con un grupo de pastores de México, de Canadá, de España, de Argentina, de Centroamérica, de muchos lugares más, a abrir nuestro corazón y a sanarnos y a dejar que el Señor nos sane, a confesar pecados, a limpiarnos, etc. Ha sido un tiempo maravilloso, yo digo, un regalo de Dios en esta pandemia. Y yo espero que usted también en esta pandemia haya podido sanar esas cosas que un día lo habían alejado de la casa del Señor, lo habían alejado de Dios, porque ese amor por la casa de Dios no lo podemos separar de nuestro amor a Dios. Por lo general, cuando uno ama a alguien, uno anhela estar con esa persona. Y todo lo que tiene que ver con esa persona, a mí me agrada. ¿Ves? Lo ama también, lo ama. Y por eso no podemos hacer una dicotomía entre el amor a la casa y el amor a Dios. Cuando una persona siente desamor por la casa del Señor, tenga la plena seguridad que esa persona hace rato ha estado en un desamor con Dios. Ha estado enfriando su corazón y su relación, su comunión con Dios. Y cuando decide dejar la casa de Dios es porque hace rato que también había apartado su corazón de Dios, del Dios de la casa.
Por eso me llama la atención de estos jóvenes que ellos anhelaban la casa de Dios porque dice allí nos encontramos con la presencia de Dios. Qué rico, iglesia amada, en esta mañana es dejarnos sanar por el Señor, dejar que el Señor nos ministre. Nosotros podemos ver que estos jóvenes no se dejaron resentir, no se dejaron amargar por lo que pasó con su familia, sino que mantuvieron un corazón sano y una fe inamovible y un amor por la casa inamovible. Entonces, la persona que ama la casa de Dios, ama también a Dios. La persona que ama, desea estar con la persona que ama. Con lo que ama esa persona. Y eso es lo que expresa entonces aquí estos levitas, estos salmistas. Cuando uno conoce y ama a Dios, busca estar en su casa y andar en sus caminos. Así que, qué bendición que podemos volver a la casa a expresarle nuestro amor al Señor. Y podemos decir, para cerrar este primer punto, que el cristiano auténtico ama las instituciones de Dios. Y entre eso está la casa de Dios, está la iglesia del Señor. Es difícil creer que una persona que no ame la casa de Dios, ame a Dios. Y es difícil entender una persona que ame a Dios, que no ame su casa. Que no ame su casa. Entonces, ama las instituciones de Dios como la iglesia, como su familia. La ama. La ama. Le encanta estar en la casa de Dios. Para estos jóvenes salmistas, levitas, era tan importante que ellos dicen, si yo pudiera cambiar esto, lo haría sin ninguna dificultad. Pero hay una segunda actitud que a mí me llama mucho la atención en estos jóvenes, hijos de Coré, y era su anhelo, precisamente su anhelo por la casa de Dios. Su anhelo por la casa de Dios. Dice el 2, anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Estos jóvenes entendían que su vida debía ser una adoración, música para Dios. Lo que saliera de su cuerpo, lo que saliera de su alma, lo que expresara, debía ser música para Dios, adoración para Dios. Dice, mi cuerpo debe ser un instrumento de adoración para Dios. Y eso es lo que en el contexto del Nuevo Testamento nos dice también la Escritura. Nos dice la Escritura. En 1 Corintios 6 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo debe ser un santuario de adoración, de alabanza, de santidad para Dios. En esta pandemia Dios ha estado trabajando con tu vida, con mi vida. Guardemos eso. No permitamos que el enemigo nos vuelva a dañar. Mantengámonos allí, rescatando eso que hemos vuelto a ganar. Entonces, un anhelo por la casa de Dios. Y ese anhelo llevaba a los hijos de Coré a sentir, inclusive pudiéramos decir en esta mañana, a sentir cierta clase de envidia santa, si pudiéramos llamarlo así, aún por las aves. Y hace referencia a dos avecitas muy especiales, como es el gorrión y como son las golondrinas. Ambas con unas características muy importantes. Ellos se ponían a observar y dicen, mire, ¿cómo es posible que el gorrión, que la golondrina,
Vivan en la casa de Dios. Habiten en la casa de Dios. En otra palabra, yo dice, nosotros quisiéramos ser gorriones o quisiéramos ser golondrinas para poder estar allí en la casa de Dios. Allí dice, han hecho nido, la han convertido en habitación y allí están criando sus polluelos. Y qué interesante es esto. Eran dos animalitos muy especiales. En especial el gorrión, un animal que se acomoda a todo, un animal muy estable, etc. Se dice que en Israel es muy abundante el gorrión. Se dice que en esta nación hay más o menos 150 especies de gorriones. Son muchos estos animalitos. Yo espero un día ir a Israel para conocer esos gorriones allá. ¿Ves? Pero ellos sentían como cierta envidia de ver que los gorriones podían habitar en la casa de Dios. Y ellos, unos levitas, unos adoradores, que fueron marcados con el pecado de su padre Coré y los alejó de la casa, los alejó del tabernáculo y se convirtieron en unos andantes, unos nómadas que andaban para una parte y otra sin tener un lugar estable, sin tener un lugar de reposo, sin tener un lugar donde habitar. Por eso hoy vamos a estar hablando estamos hablando de 3 actitudes de ello, pero también de 3 beneficios que trae la casa de Dios. Y uno de esos beneficios que trae la casa de Dios es que se convierte en habitación donde trae estabilidad, donde trae reposo, donde hay tranquilidad, donde hay seguridad y muchas cosas más. Y estos salmistas observaban a estos animalitos, aún la golondrina, que es un animal nómada, también un animal que no tenía un lugar fijo para habitar, era muy peregrina, pero sin embargo dice que aún las golondrinas que se pasaban de un lugar a otro, que se movían de un lugar a otro, sin embargo en el templo encontraba que aún las golondrinas habitaban, tenían lugar, allí reposaban. Y no solamente sentía cierta especie de envidia de ellos. El versículo 4 también nos habla de otro aspecto importante. Aún ellos comenzaban a observar los levitas y los sacerdotes que estaban allí en... el versículo 3 es el que nos habla del gorrión y de la golondrina. Pero el versículo 4 se está refiriendo a los sacerdotes y a los levitas. Dichosos estas personas que habitan en su templo y que constantemente allí le pueden rendir adoración y alabanza a Dios. Ellos anhelaban. ¿Saben por qué lo anhelaban? Porque no se dejaron dañar. Porque mantenían su corazón intacto para Dios. No se dejaron dañar, no se dejaron contaminar. Pero desafortunadamente no podían tener allí su morada porque habían sido marcados por la situación de sus padres. Pero no se pierda esto, que más adelante vamos a ver algo muy importante. El versículo 10 también nos dice algo tan interesante. Y es que ellos anhelaban estar en la casa de Dios, aunque fuera, podríamos decir hoy, en un término muy conocido, aunque fuera de porteros. Mire lo que dice este pasaje, el versículo 10. Lo voy a leer en las 2 versiones. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en la Internacional dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de Dios
que habitar entre los impíos. Qué impactante, me llama la atención. Ellos dicen, con tal de que pudiéramos estar cerca del templo, de la casa de Dios, así fuera de portero. El tabernáculo tenía 3 divisiones. El primero se conoce como el atrio, que era el portón, era la portería, la puerta, el atrio, la entrada. Pero también el tabernáculo tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Y ellos dicen, aunque no podamos, aunque no nos permitan estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, para contemplar a ese Dios que amamos tanto, a ese Dios que adoramos, que anhelamos servirle, así no podamos estar más cerca ya, aunque sea en la puerta, aunque sea de portero, pero yo quiero estar en la casa de Dios. Yo he estado orando fuerte, que vengamos a la casa con ese anhelo, que la apertura que vamos a hacer de hoy en 8 sea una verdadera fiesta. Pero les quiero compartir algo tan interesante como es Dios. Mire, David era un adorador y comenzó a tener liderazgo nacional en Israel como rey. Y un día David quiso nuevamente recuperar el tabernáculo de Dios, que era símbolo de la presencia de Dios, donde colocaban el arca de Dios. Y me llama la atención que David, cuando quiso traer levitas, salmistas, al tabernáculo, ¿saben ustedes a quiénes escogieron? ¿A quiénes escogió? De seguro David se había dado cuenta, había escuchado, o posiblemente había escuchado él mismo, de la actitud, del concepto, de lo que significaba Dios y lo que significaba la casa de Dios para estos jóvenes que habían crecido, hijos de Coré, que por un día rebelarse contra el líder Moisés, la tierra se abrió y se los tragó, pero ellos habían quedado vivos, pero crecieron con una visión de adorar a Dios y de amar su casa y de seguir amando con Dios. Y mire, a mí me impacta Dios cada día y me hace amarlo. La verdad más. ¿Sabe qué hizo David? David dice que cuando fue a escoger a estos salmistas, estos levitas para el tabernáculo, ¿saben a quiénes escogió? Se fue y mandó llamar a los hijos de Coré, que no se los había tragado la tierra. Y que por allá, por donde iban caminando, por donde movían desierto, por donde se movían, lo único que salía de sus labios era alabanza a Dios, era amor por la casa de Dios y era amor a Dios. Y dice David, esos jóvenes son los que yo necesito en el tabernáculo. Personas que en realidad amen la casa, amen a Dios más que lo que hacen. Hoy encontramos una dicotomía en esta pandemia. Muchos adoradores, aún pastores, oiga, levitas y sacerdotes. Tengo referencia de algunos colegas que dicen, me quedé sin el grupo de alabanza porque desaparecieron. ¿Qué cosa? Cuando un levita hay que entrar en un proceso de restauración o de sanidad y deja de hacer lo que hacía, de tocar la batería, de tocar la guitarra, de cantar, lo que hacía, cuando deja de hacerlo, sale de la casa o se sienta en la última banca o no vuelve a la iglesia. Oiga, son personas que no conocen a Dios. Amaban el instrumento, amaban el canto, pero no amaban ni la casa, ni amaban a Dios. Y David se aseguró, dijo, con estos adoradores no hay problema. Estamos seguros
estos adoradores, estos muchachos lo tienen claro. Y esos son los que yo necesito en el tabernáculo. Entonces lo que quería resaltar de este aspecto de estos hijos de Coré es que en su anhelo, dicen, aunque sea con estar de porteros. Pero mire, cuando Dios los llamó a través de David, pasaron derecho. Ellos habían pedido que por lo menos, si pudieran estar en la casa de Dios como porteros. Pero David los llevó al lugar santo, los llevó a los atrios, a que allí le rindieran adoración y alabanza. Y no por un momentito, sino para siempre, porque se convirtieron en los levitas, se convirtieron en los salmistas. Recuerda esto, mi querido hermano, amada iglesia que me escuches en esta mañana. Dios siempre da más. Nunca te da lo que tú piensas que te va a dar. Cuando tú dispones tu vida, tu corazón para servir al Señor, Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú ni siquiera te habías imaginado. Así que qué impactante esto. Yo estoy orando que estos sean los adoradores que van a llenar la casa del Señor. Pero ¿qué más había en estos adoradores? Miremos rápidamente una tercera actitud. Y era una actitud de compromiso con la casa de Dios. Una actitud de compromiso con la casa de Dios. Con la casa de Dios. Y era el mismo compromiso que expresaba también David. Mire lo que dice el versículo 10 de este pasaje. Dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. ¿Qué actitud de compromiso? Y así lo expresa el salmista David, ya concretamente David, en el versículo 4 del capítulo 27. Una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese es compromiso. No de vez en cuando, mi querido hermano. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor. Y, oiga, recrearme en su templo. ¡Wow! ¡Qué actitud! Vengamos. Dios nos ha dado la oportunidad. Dios nos ha guardado en esta pandemia. Dios nos ha protegido. Y nos da la oportunidad de volver a su casa. Amada iglesia, les invito que vengamos con ese corazón a la iglesia, con esa actitud. Vengamos a recrearnos en la presencia del Señor. No, espero que no hayan más allí que van a la casa del Señor, tal vez por cumplir. Que mientras está la adoración y la alabanza. Yo estuve un día, estuve en una reunión de mi iglesia de los jóvenes. Estaban en una reunión muy especial. Y yo comencé a ver la actitud de los jóvenes allí en esta reunión que se le estaba dando a Dios. Y casi no lo podía asimilar. Porque yo vi a varios de los líderes de los jóvenes que en el momento de la adoración, de la contemplación de Dios, aún en el momento de la palabra, estaban revisando sus mensajes, sus WhatsApp. No estaban leyendo lo que se estaba diciendo porque no había cómo hacer, necesidad de hacer eso. Estaban revisando su WhatsApp. Y no solamente los jóvenes.
Yo observaba antes de la pandemia, a muchos creyentes que iban a la iglesia no podían por una hora pagar su celular. Tenían que estar allí contestando sus mensajes. Tenían que estar allí revisando su WhatsApp. Tenían que estar allí revisando su correo. A ver qué información le estaba llegando de la empresa, etcétera, etcétera. Y de esta manera es difícil que Dios se agrade y que nos hable y que nos ministre. No era esa la actitud ni de estos hijos de Coré, estos adoradores, ni de David. Era recrearse, era gozarse en la presencia de Dios. Y esto es lo que va a traer un avivamiento. Esto es lo que va a traer un derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que va a hacer que una hora que no tenemos más ahora en nuestros cultos, van a ser de aproximadamente de una hora, estas reuniones se hagan tan especiales que usted diga, yo quiero más. Yo salí quedé iniciado, porque algo poderoso sucedió. Algo pasó porque yo fui con un corazón dispuesto a conocer al Dios de la casa. Al Dios de la casa. Al Dios de la casa. Entonces, ¿en qué manera? ¿Qué hay en la casa? ¿Con qué nos podemos comprometer en la casa? ¿Qué elementos encontramos en este salmo que se ubica como elementos de compromiso del levita, del adorador, del Hijo de Dios con la casa y con Dios? Lo primero que yo encuentro aquí en el versículo 8 es que debe haber un compromiso con la oración. Con la oración. La casa de Dios es una casa de oración. Por eso Jesús un día se enojó y vio lo que estaba pasando con el templo. Lo habían convertido en una plaza de mercado y volcó, dice, las mesas y todo, y los echó fuera y le dice, la casa debe ser una casa de oración. Y ustedes la han convertido en una plaza de ladrones, de mercado, etcétera. Y volcó las mesas. Porque la casa debe ser una casa de oración. Qué rico es ir a la casa a buscar la presencia del Señor, a convertir ese tiempo en un tiempo de intercesión. Así que debe haber entonces, al comprometernos con el templo, con la casa de Dios, debe haber un compromiso con la oración. Pero también la casa, versículo 4, es una casa de alabanza. Y ese era el anhelo no solamente de David, sino de estos jóvenes, hijos de Coré. Anhelaban, dice, lo que más anhelaban era adorar al Señor. Hoy nosotros estamos como iglesia en una posición de mayor ventaja que ellos. En aquel entonces, el único lugar donde Dios se manifestaba era en el templo, en la casa, en el tabernáculo. Pero hoy, a través de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo que su iglesia, sus hijos, cada hijo de Dios se convierta en un templo de adoración para Dios. Qué importante es ser consciente de esto. Que donde estemos, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, visitando a mi novio, a la novia, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, donde esté, entienda que yo soy un templo de Dios y que soy una casa de adoración para Dios. Soy una casa de adoración para Dios. Soy un templo de alabanza para Dios. Y cuando la iglesia entienda esto, toda la tierra entonces será lleno de la presencia y el conocimiento de Dios. Y esto es lo que Dios está buscando hoy. Pero también en la casa, ¿qué otro compromiso teníamos con la casa? Capítulo 27 de Salmos, el versículo 6 del capítulo 27 de este Salmo dice David, que allí en la casa también se deben ofrecer sacrificios, ofrendas al Señor, agradable a Dios. En la casa debe haber un compromiso con las ofrendas.
Y yo valoro mucho y agradezco a la iglesia Amor y Vida, que convirtieron sus casas en su pequeña iglesia. Y allí ustedes adoraban al Señor con sus diezmos y con sus ofrendas. Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado a no parar, a no estancarnos. Ayer escuché con mucho dolor un pastor amigo que expresaba y decía: en mi iglesia, antes de la pandemia, contaba con 20 personas que ofrendaban y diezmaban, comprometidos con el diezmo y la ofrenda. Hoy, después de un año de la pandemia, me han quedado 3 personas que adoran al Señor con sus ofrendas y con sus diezmos, que traen sus diezmos. 3 personas de 20. Yo quiero que usted allí en su casa levante sus manos en darle gracias al Señor porque la pandemia no permitió que usted perdiera el gozo, el compromiso de darle al Señor. Y yo levanto mis manos también, porque la iglesia ha seguido caminando, marchando, no se ha parado, no se ha paralizado. Como un testimonio que nos dio este año nuestro precioso contador, dice: milagros del Señor, de algunos compromisos financieros que tenía la iglesia, algunas cuentas que tenía que cancelar. En ese año de la pandemia se cancelaron más deudas que en cualquier otro año. Y eso se debe, mi querida iglesia, en que ustedes son una iglesia comprometida con su mayordomía con el Señor. Que el Señor les bendiga y sigamos con ese espíritu, porque lo que viene son cosas mayores. Vienen cosas mayores. Así que vamos a seguir presencial. Los que van a venir al culto presencial pueden traer su ofrenda, sus diezmos. Los que están en el culto virtual no pierdan la visión. Pueden seguir consignando en las cuentas de la iglesia y sigue llevando su ofrenda al alfolí. Recuerden que el próximo domingo también vamos a celebrar algo extraordinario, como son las fiestas de la primicia. Con eso vamos a empezar. Así que tal vez por primera vez usted va a darle una primicia al Señor, porque va a poner en protección y bajo cobertura todo su negocio, su empresa, su vida, todo lo que Dios le ha dado, su familia, etcétera, etcétera. Así que sigamos con ese espíritu, porque la adoración, el templo nos invita a todo esto, nos invita a un compromiso con la oración, nos invita a un compromiso con la alabanza y nos invita a un compromiso con las ofrendas. Pero hay un compromiso más, y es con el servicio, con el salmista. Y el Señor les concedió, increíble, miren lo que le concedió a estos hijos de Coré. Les concedió estar en el templo, ni siquiera de portero, ir más allá. Pero también ellos anhelaban al observar allí en el templo, en el tabernáculo, a los levistas, a los sacerdotes. Dice: ay, Señor, esto sería lo máximo para mi vida. No cambiaría ninguna cosa por estar sirviendo al Señor en la casa. Y el Señor se los concedió. Fueron llamados para estar tiempo completo sirviendo al Señor en la casa. Que vengamos entonces, vengamos en este regreso a la casa con ese espíritu de servicio, de compromiso con el ministerio, porque cualquier ministerio es mejor que ser príncipe en otro lado donde no se está sirviendo a Dios. El salmista decía: para mí es mejor estar en el templo que en el palacio. Para mí es mejor, me siento mejor en el templo que en el palacio. El salmista decía: yo no cambiaría el templo por el palacio. Por el palacio. Venga entonces a la casa con otra actitud. Venga a la casa en su regreso. Pídale al Señor que le dé un ministerio. Dígale: Señor, revélame en qué te puedo servir, porque fui llamado para servirte. Así que
Incomode a los que te están pastoreando, incomode a los que lo están discipulando y dile, bueno, ¿cuándo es? Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Eso es sano y es correcto. Tú me estás discipulando, enséñame porque yo quiero discipular a otros. Tú me estás ministrando a mi liberación y sanidad, restauración. Enséñame porque yo lo quiero hacer también con otros, etcétera. Lo quiero hacer. Pídele al Señor que te permita moverte en un nuevo ministerio, en otro ministerio. Y crea que estamos en toda la disposición de ayudarle. Para eso establecemos programas de crecimiento para que usted se capacite para servir al Señor. Haga algo entonces. No se cruce de manos. No rechace servir. Cuando lo llamen a servir, tómelo como un privilegio de parte del Señor, como un llamado que Dios le está haciendo. Así lo tomaron estos hijos de Coré, cuando Dios ya los llamó a través de David y dijeron, wow, no merecemos este privilegio, pero lo recibimos con gozo. Cuando te llaman a servir al diaconado, a cualquier área de ministerio, a servir, a trabajar, hay tantos lugares donde tú puedes disponerte en la casa para servir al Señor, ministerio de los niños. Estamos necesitando hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes que amen a esta niñez, que se dispongan para enseñarlos, para acompañarlos. Quienes enseñen y discipulen a los jóvenes, quienes discipulen a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Adoradores, quienes van a tocar nuevos instrumentos para la gloria del Señor, porque hay una nueva visitación de Dios. No sé a cuál va a ser la persona que va a llenar el corazón de satisfacción de este pastor que quiere ver allí un joven o un adulto tocando su violín para adorar al Señor, adorando al Señor con la trompeta, con la flauta. Pídele al Señor, dile no más. Estos años que tengo por delante serán años de compromiso con el Señor. Serán años de servir al Señor, porque no quiero que me tome otra pandemia y yo no haya hecho nada para el Señor, o que me pase a la eternidad sin haber tenido aquí la oportunidad de servir en la casa de Dios. Lo más sencillo del mundo es lo más grande para Dios, no olviden esto. Y la palabra de Dios ratifica esto. Entonces, servir al Señor no nos hace salvos. Nosotros somos salvos por la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero somos salvos para servir al Señor, al que nos salvó. Somos salvos para hacer lo que nos ha mandado. Amar lo que Él ama, y Él ama a los perdidos. Ama al pecador, dice la Escritura. Entonces, pero servir a Dios, escuche esto, nos ayuda a vivir cerca de Dios. El servir a Dios nos guarda, nos protege, nos mantiene en el fuego. Nos mantiene en el fuego. No deje que lo que está haciendo para el Señor se le convierta en una carga. Porque si cuando se le convierte en una carga es porque usted está desconectado del Dios que lo llamó. Del Dios que lo llamó. Pero rápidamente, ¿qué beneficios hay de amar tanto la casa de Dios? De estar en la casa de Dios. De volver a la casa de Dios. Se los voy a enumerar simplemente en este día. Versículo 9. Encontramos allí un tremendo beneficio, y es que dice este pasaje del 84:9 que Dios allí se convierte, la casa de Dios se convierte en nuestro escudo. La casa de Dios se convierte en nuestra fortaleza. Escudo quiere decir defensor, que protege y cuida. Eso es la casa de Dios. Y yo entendí esto. ¿Por qué el enemigo quiere sacarnos, desconectarnos de la casa de Dios?
¿Por qué quiere alejarnos de un grupo de amor y vida? ¿Por qué quiere alejarnos de un discipulado? ¿Por qué quiere alejarnos de una comunión, de una relación? ¿Por qué nos quiere entretener con tantas cosas en lugar de sacar un tiempo para estar con el Señor en su casa? Porque la casa de Dios se convierte en un escudo, se convierte en una protección para mi vida. Cuando yo estoy en la casa de Dios, estoy protegido y el enemigo no me puede dañar. Toda mi vida está protegida mi familia, está protegida mi salud, está protegida mi economía, está protegido tantas cosas de parte del Señor. Es una bendición y así lo entendían. La casa, dice, es mi escudo. La casa de Dios es mi fortaleza, es mi estabilidad, es lo que me da solidez, es lo que me hace estable. Pero el versículo 7 dice, y el versículo 6 del capítulo 27, tanto estos salmistas, hijos de Coré, como David, se ponen de acuerdo en lo mismo para decir que la casa de Dios nos da la victoria frente al enemigo. En la casa de Dios, en su relación con la casa de Dios, usted se equipa, usted recibe herramientas, usted se llena del poder del Espíritu Santo, usted conoce se llena de la palabra, usted se llena de la gracia de Dios para que el enemigo no lo derrote. Y me llama la atención ese aspecto tan importante que nos dice este versículo. Pero el versículo 5 del Salmo 27 dice que también la casa de Dios nos afirma, la casa de Dios nos establece, dice que nos coloca en una roca, como una roca fuerte, nos hace resistentes a todas las adversidades. Por eso el enemigo, una persona fuerte que ama la casa de Dios, difícilmente va a ser derrotado por el enemigo. Pero desconéctese de la casa de Dios. Desconéctese de la casa de Dios porque es desconectarse también de Dios. Y Satanás lo encuentra a usted vulnerable y le va a propinar la derrota más grande en cualquier área de su vida, en su salud, en su vida espiritual, en su economía, en su familia, en cualquier área de su vida. Pero la casa de Dios es fortaleza para nosotros. Es fortaleza. Y lo que me llama la atención es que nos da la victoria también frente al enemigo. Dice que nos permite caminar con la frente en alto frente al enemigo. El enemigo no puede, es derrotado. Un pueblo, una familia, un cristiano que se mantiene conectado con Dios y conectado con su casa es un cristiano que el enemigo le teme, que el enemigo lo odia, por supuesto, porque sabe que por donde se mueve un cristiano que está conectado con Dios, que ama a Dios y que ama a su casa, por donde se mueva un cristiano, le va a hacer daño al enemigo y le va a desbaratar los planes y todo lo que él tenga. Por último, encuentro también en el versículo 11 y versículo 12 del Salmo 84, y es que nos trae no solamente cuidado, sino que también nos trae provisión, nos trae prosperidad. Mire lo que dice: el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin talla. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan grande es esta de tener a Dios en nuestro corazón! De servir al Señor, de servir al Señor. Y yo quisiera en esta mañana terminar este tiempo, invitándolos a ustedes en esta mañana a que nos unamos con una alabanza, nos unamos con una alabanza
que yo creo esa alabanza tiene un cántico profético, porque eso es lo que va a hacer el Señor. La verdad está muy claro en mi espíritu, iglesia, que después de esta pandemia, tu vida, tu ministerio y la iglesia no va a ser la misma. No va a ser la misma. Cosas nuevas trae el Señor para su iglesia. Cosas nuevas trae el Señor para su iglesia. Así que vamos a disponernos en este día. Transformados a tu imagen. A dejarnos transformar por el Señor. Tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. De este tiempo donde el Señor nos está llevando como iglesia. Ven y llena esta casa con tu gloria. La iglesia del Señor. La gloria postrera. Va a ser una iglesia compuesta de discípulos, no simplemente de seguidores, de discípulos. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dale gracias al Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Porque el Señor te permite Ven y llena seguir siendo ese templo del Espíritu Santo. Seguir tan conectado con Dios. Seguir siendo una morada para Dios. Pero también te da el privilegio y la bendición aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. de volver a la casa del Señor. Ven y llena esta casa. De volver a la casa del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar Te adoramos, Señor. tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena Así es. esta casa con tu gloria. Dios está preparando para su iglesia una gloria postrera. Una gloria mayor que la primera. Ven y llena esta casa con tu gloria. Señor, gracias. Ven y llena esta casa con tu gloria. Que personas que vayan, que vuelvan a la casa con algún problema de salud, cáncer, problemas del azúcar, problemas de la piel, cualquier clase de enfermedad. Señor, al pisar las puertas de tu casa, los atrios de tu casa, esa gloria traerá sanidad a sus cuerpos. Nos preparamos, Señor, para este primer domingo de apertura, de culto presencial, a ver la mayor manifestación de tu poder, de tu gloria. Espíritu Santo, de verte trabajar, obrar poderosamente en las vidas de un pueblo, Señor, que necesita conocerte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque vas a fortalecer a tu pueblo, vas a fortalecer a tu iglesia. En el nombre de Jesús,
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por estos tiempos. Creo que ha sido una bendición habernos reunido, aunque sea por este medio, los domingos. Vamos a seguir siendo una bendición con nuestras transmisiones a muchas personas más, no solamente en la ciudad, en Colombia y en el mundo, porque Dios trae una gloria mayor. Señor, gracias por preparar nuestros corazones, por preparar la familia para este nuevo regreso a casa. Familia, les esperamos el próximo domingo. Será una bendición compartir en los dos cultos presenciales, pero también estar con los hermanos que se estarán a las 11 conectando con nosotros. Que el Señor me los bendiga en abundancia en esta semana.